Continuamos aquí en Ojalá. Hay una denuncia de la Asociación Dominicana de Profesores a la que yo quisiera referirme, porque tiene que ver con el sistema de evaluación que se está aplicando en las escuelas de tanda extendida. Creo que tiene razón la Asociación Dominicana de Profesores y tienen razón los maestros que se quejan del sistema que se está utilizando, que no es un sistema tan nuevo, dicho sea de paso, que yo lo conozco, porque fui maestro por muchos años. Y ya antes de que empezara la tanda extendida, siempre fui un crítico de esa forma de llevar la asistencia, los planes a mano, en un registro a mano, que es una cosa totalmente obsoleta, que exige del maestro y de la maestra un tiempo que eso no tiene nombre. Escribir a mano todos los nombres de los estudiantes, eso es una cosa que no tiene. Y yo he visto maestros y maestras ahora, no de antes nada más, no, sino ahora. Yo pensé que eso se había superado ya. Pero no, los profesores es verdad que tienen que asentar cientos de veces el mismo nombre, la misma nota, es una cosa realmente absurda de todo absurdo. Y debieron hace rato darse cuenta de que se complicaba la cosa con la tanda extendida. Claro que sí, se iba a complicar. Hay que revisar eso. La ADP creo que tiene razón. Los maestros y las maestras entienden, oiga, pasarse 8 horas llenando un libraco a mano, eso es una cosa insólita a esta altura del juego, cuando tenemos internet, cuando tenemos computadora, cuando todo el alumnado puede ser perfectamente, y debe estarlo además, vaciado en la memoria de un computador, y un profesor, una profesora puede, como lo están haciendo ya, por cierto, buena parte de los colegios privados, no sé si todos, pero una parte de ellos lo están haciendo, porque yo estuve en el colegio de La Salle y el listado de alumnos estaba vaciado, uno lo vaciaba, o se lo daban ya vaciado de registro, se lo daban vaciado en la UAS, están haciéndolo por la computadora, están poniéndose las notas, poniéndose las observaciones, desde la computadora, por Dios, eso hay que revisarlo. Creo que la ADP tiene razón, la Asociación Dominicana de Profesores tiene razón en eso. Yo he visto cómo están empleando el tiempo profesores y profesoras, llenando centenares y centenares de notas, centenares y centenares de información sobre asistencia, sobre rendimiento, sobre esto, sobre lo otro. Eso es increíble, eso no puede ser, eso no puede ser, eso hay que revisarlo. Y ojalá que el Ministerio de Educación revise eso, porque les cuesta a profesores y profesoras un tiempal que pueden dedicar a muchísimas cosas, entre otras a prepararse, a su propio ocio, con la familia en vacaciones, porque para eso tienen ese tiempo, etcétera, etcétera. Pero además, el trabajo puede hacerse mucho más eficiente, mucho más limpio, mucho más barato, porque no habría que estar imprimiendo todos esos libracos de asistencia de hace décadas, porque esos son libracos que se llevan hace décadas, que no sirven para nada desde hace décadas además, porque eso era como en la policía. No sé si sigue siendo así en la policía, que usted va a poner la querella
de que les robaron la batería o de que les robaron cualquier cosa, y el tiempo que se va a llevar un policía analfabeto escribiendo en una mascota su denuncia, usted prefiere no poner la denuncia. Porque además eso después va a la basura. Nadie está detrás de esas mascotas escritas con una letra que vaya usted a ver. Pues así mismo son esos registros que yo vi cuando yo era maestro, que se utilizaban en las escuelas. Esa era la pérdida de tiempo más soberana que se pueda uno imaginar. En un tiempo en el que la computadora ha venido a simplificar todas esas tareas. La ADP, esta vez hay que escucharla y hay que evaluarla, hay que sentarse con la ADP y con los maestros y maestras para revisar qué es lo que pasa con esos libros de evaluación, porque probablemente ha llegado el momento de superar esa práctica que les roba un tiempo precioso a maestros y a maestras. Les roba un tiempo preciosísimo para la evaluación, para la preparación de clases y para todo lo que se puede hacer en un tiempo que usted en una computadora lo resuelve rápido, además de que queda más transparente, que queda ahí, y usted puede acceder a esa evaluación, a todo lo que se ha escrito ahí, puede acceder fácil, y si lo pone por internet pueden hasta los padres acceder, porque eso debe estar además a la vista de los padres y madres, para que ellos también sean parte de la evaluación y del seguimiento a la evaluación de su hijo y la evaluación de los maestros y maestras también. Hay que darle, por lo tanto, prestarle atención a lo que está planteando la ADP sobre este tema. Sobre ese y muchos otros temas, de seguro la ADP debe de tener posiciones que sean respaldadas en general por la comunidad educativa. Creo que, Ramón, quienes conocemos, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, desde la década del 60, por así decirlo, sabemos que el registro se hacía computarizadamente. Los maestros manejaban listados, no escritos por ellos a mano, y con esos listados de alumnos que llegaban por secciones. Bueno, aquí hay que hacerlo a mano. Que llegaban por secciones, bueno. Yo lo he visto. El registro de una población compleja, individualizada y organizada por secciones implica ese manejo de la tecnología de la informática. Claro. Elemental. Elemental. No deberíamos nosotros estarnos ni siquiera refiriendo no. a esa cosa. Yo vi una profesora que tenía 140 y tantos alumnos. Pobrecita. Y la pobrecita tenía que asentar los nombres de cada alumno a mano. A mano, óiganlo bien, así en una hoja larguísima. Y eso era en matemática, y eso era después en la otra materia, y eso era después en la otra evaluación. Óigame, y eso es penoso, entre otras cosas. Eso no tiene madre. Eso es penoso, entre otras cosas, porque cuando se habla del tiempo efectivo de docencia, no se está incluyendo esa pérdida del tiempo, que se traduce en que el maestro dura 15 minutos de los 40, sin dar clases, porque tiene que dedicar a eso y a pasar lista. Una cosa muy absurda de que todavía hasta ciertos profesores universitarios lo hacen, pasar lista. Vaya usted a ver. Pero mira, Ramón, yo pienso que tenemos que aprovechar el tiempo y dedicarnos a cosas incluso más serias, como el de llamar a ciertos amigos, incluso personalidades importantes, a no perder el tiempo. Porque resulta ser que frente a lo que es un mandato de ley, que es que como parte de una estrategia nacional de desarrollo, con metas quinquenales, por así decirlo, que especifica y ordena el que la nación se aboque con la iniciativa gubernamental, se aboque a un pacto fiscal junto a otros pactos como el eléctrico, como el educativo, como el pacto por la salud y el tributario,
a este pacto fiscal que está ahí? Pues resulta ser que hay economistas, y además de economistas políticos, que ahora dicen que el pacto es innecesario. Y para muestra, un botón. Y ya sabe uno entonces en realidad a qué es que se oponen. ¿A qué se oponen? Porque están de acuerdo hasta con el 4% de la educación, para la educación. Están de acuerdo con esto, están de acuerdo con aquello, pero resulta ser que el pacto fiscal, para garantizar la ley nacional de estrategia nacional de desarrollo, no logre los objetivos. Y entre otras cosas, mire lo que dice este Turpin. Yo lo que creo es que el gobierno lo primero que tiene que hacer es una revisión del gasto con mucho detalle, renglón por renglón, al mayor nivel de detalle posible, y tener un debate público de cómo se está gastando el dinero. Yo podría estar de acuerdo con eso, pero no es el gobierno lo tiene detallado todo lo que son sus gastos. Usted tiene, usted que saca su cuenta y debatir con el gobierno no tiene que salir a debatir con nadie, su propio registro, que está ceñido a una ley de gasto público y a un presupuesto. Y que está accesible en Internet, porque usted entra en el sitio de cada institución del Estado y tiene que estar accesible ahí, si no, denúnciala. Entonces, si no lo está. Oiga, si no es perder el tiempo, dice este amigo lo siguiente. Él se parece a ti ya. Sí, pero Miguelito es bastante más viejo y feo que yo. Ajá. Sí. Óyeme lo que dice Miguel Seara Jato. Entiende que no es inevitable una reforma fiscal, tanto así que lo planteado por el ministro Peralta, en el sentido de que esta no aumentará los impuestos, es una evidencia contundente de que no se necesita. O sea, no es necesaria un pacto fiscal y no es necesaria una reforma fiscal. Y todo esto porque a él se le ocurre no a sacar sus propios numeritos, y dice, ¿cómo vamos a hacer un pacto fiscal si ni siquiera sabemos, oye, que si ni siquiera sabemos cuántos empleados públicos hay? ¿Cómo puede haber un pacto fiscal si no tenemos los estados financieros de las distribuidoras eléctricas? Y entonces nosotros nos preguntamos, Ramón, ¿cómo es posible que un economista a esta altura del juego se ponga a perder el tiempo? Primero porque todo eso no es verdad, que no se sepa cuántos empleados públicos hay, que no, el gasto no esté al detalle. Es más, yo creo que hasta el detalle innecesario o hasta la necedad por los distintos tipos de controles que están dados. Usted puede encontrar algún tipo de irregularidades o de errores del sistema, de la matriz o de lo que usted quiera, pero toda esa información está dada. Y todos los benditos representantes de la oposición en el Congreso tienen acceso a lo que ellos votan y aprueban. Y tienen, perdón Ramón, y tienen acceso no solo a toda esa información por las vías que ya tú has señalado, sino que saben que usted no puede hablar de progreso, que usted no puede hablar de política pública sin identificar las fuentes necesarias para solventarlas y para que fluyan. Y no estoy hablando del contenido de la reforma fiscal o del pacto fiscal, porque para eso ha llamado el gobierno a una negociación. Entonces no podemos pretender que hablar del contenido del pacto al que deberán arribar los distintos actores, pero en la voluntad de determinar los fondos que han de financiar el desarrollo, el progreso y el mejoramiento de la calidad de vida de los y las dominicanas. Mira, primero yo voy a insistir de nuevo en que el gobierno del presidente Danilo Medina no está hablando de reforma fiscal. Pónganme ahí el titulito ese del señor Miguel Seara Jato, mírenlo ahí. El gobierno no está hablando de reforma fiscal, pero esta gente va a insistir en eso, porque este señor del PRM
va a insistir en eso, en confundir a la gente. Va a insistir en confundir, porque ese es el papel de mucha gente de este tipo. Que si por arte, ya lo pueden quitar porque está medio fea la cara esa. Sí. Este señor, si por mano, si por arte de virlivirloque, como dice la gente, el PRM hubiese ganado las elecciones, ese señor estuviera hablando de la necesidad que hay inminente de hacer una reforma fiscal por el desastre económico que iba a heredar el PRM, porque este era un desastre económico muy grande, según ese mismo Camaján. Claro que sí. Según ese mismo Camaján, este es un desorden muy grande. Y entonces iban a necesitar, eso sí, no un pacto que esté establecido en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del país que queremos al 2030, que eso es lo que establece esa ley que se aprobó en el 2010, hace 6 años ya. Pues este Camaján estuviera diciendo que hay que hacer una reforma fiscal porque se necesitan miles de millones de pesos para corregir los entuertos que hubiese heredado el PRM si por arte o por maña de ese personaje hubiese llegado al gobierno el PRM. Estuvieran ahora hablando de... Y resulta que nosotros estamos hablando de un gobierno que desde que llegó ahí en el 2012 se apretó el cinturón hasta donde se puede apretar un Estado, un gobierno, señores, sin paralizar al país, porque lo otro es paralizar el país. Lo que hizo Jorge Blanco y lo que hicieron Antonio Guzmán, paralizar el país. Con unas políticas, y lo que hizo Hipólito Mejía, con unas políticas disparatadas, políticas económicas, que hicieron, que llevaron a cabo reformas fiscales, pero que sin embargo, lo que entregaron fue un país desastrado cada uno, desastrado cada vez. Entonces, usted está diciendo que usted no conoce las cuentas del gobierno, pero las cuentas del gobierno están ahí. Es que están ahí, están publicadas, están en internet. Y usted, como especialista que es del área, porque usted es un especialista del área, usted sabe dónde están esas cuentas. Usted sabe dónde están esas cuentas. No me venga con historia. Usted sabe dónde están las cuentas. Vaya y búsquelas. Que usted sabe dónde están. No se le esté... escurriendo el bulto a una realidad. Tenemos un pacto fiscal que discutir. Nadie tiene que estar confundiendo, nadie está hablando de reforma fiscal. Nadie está hablando de, probablemente ni siquiera de crear nuevos impuestos. Y mira, pero hay que revisar la estructura que tenemos. Mira, Ramón, yo pienso... Estructura fiscal. Yo pienso que Miki está relajando, tonteando. Pero ¿cómo puede estar relajando? Tonteando, claro, eso es pura politiquería de un economista que ha sido el consultor, como bien tú dices, hasta de organismos internacionales. Y pretendió decirle al gobierno mismo, al cual le servía, supuestamente dónde estaban sus debilidades como consultor de... Gobierno que recibió un déficit con 7%. Pero, y que lo ha mantenido en un 2.1. Yo creo que es correcto, que es consecuente ante el país, ante los distintos sectores que le componen, hablar de mejoría del gasto público. Que es correcto hablar de transparencia. Que Totalmente. Es correcto hablar de prioridades. Totalmente. Que es correcto hablar de... Sí, yo creo en que hay que dar calidad al gasto público. Sí, yo creo, y lo tengo Totalmente. que decir, que sigue habiendo dispendio en la administración pública, que podría ser muchísimo más eficiente y que cada vez lo va a ir siendo y que cada vez irá teniendo mayores controles ciudadanos. Porque hay que decir que
existen no menos de 24 comisiones de veedurías del gasto público en aquellas instituciones en donde más se gasta. En donde más se gasta, porque él lo sabe. Él sabe que no estamos hablando de comedor económico, él sabe que no estamos hablando de cooperativa, él sabe que estamos hablando de donde se gasta, los ministerios que gastan, y ahí están las comisiones de veeduría, que tienen que ver por igual con la calidad del gasto, y con la priorización del gasto. Entonces, cuando estamos hablando de esto, del pacto fiscal, estamos hablando de algo que él sabe que no se puede poner a depender de lo que él dice, no hay espacio para ninguna reforma fiscal hasta tanto no hay una claridad en el uso del dinero. Eso es o tontear o politiquear. Ahora, cuando dice que para qué le vamos a dar dinero a un Estado que está lleno de filtraciones, ¿cuál es la legitimidad? En la campaña electoral todos los indicadores de gasto se dispararon, demuéstrelo. Y en segundo lugar, quiero decirle lo siguiente, el pueblo sí sabe para qué se le va a dar dinero al Estado y al gobierno que correctamente administra y maneja la administración pública. El pueblo sí sabe para qué votó por Danilo Medina. No fue para estar tonteando. El pueblo sabe que votó para que él administrara bien los fondos que todos esos gobiernos que tú señalaste no administraban bien, ni transparentemente, y dispendiosamente, porque hay que decirlo. Pero resulta ser que cuando más transparencia hay, que cuando menos dispendio hay, que cuando más democracia hay, y mejor inversión. Y cuando mejor calidad del gasto hay, resulta ser que él no sabe, este distinguido erudito de las ciencias económicas y ocultas, él no sabe para qué se le va a dar el dinero, pero por igual te salen y te denuncian que para mantener a la mitad de la población como empleada pública, como lo que dice Bernardo Vega, cosa que es falsa. Las políticas públicas no convierten, solidarias, no convierten a la población beneficiaria en empleadas públicas. Eso es perverso. Creer que los fondos que se invierten en el pueblo, en primero la gente, les convierte en empleados públicos, eso es una perversidad, decir eso, porque eso no es así. De lo que se trata es de un modelo que ustedes mismos, economistas, dicen que se agotó, que no funcionó porque generó riqueza, pero la mitad de la población quedó empobrecida. Cuando usted pretende bajar ese déficit social, cerrar la brecha, reformular el modelo, usted necesita recursos para eso. Y eso no convierte a los excluidos que hoy son beneficiarios de esas políticas públicas solidarias de Danilo Medina, eso no los convierte en empleados públicos. Eso es una perversidad. No, lógico. Mira, yo estaba precisamente ahorita hablando de la necesidad que tiene el pueblo dominicano de contar a nivel nacional con un sistema nacional de atención a emergencia. El 911, que es un aporte formidable de la administración del presidente Danilo Medina. Pero extender el 911 a todo el país requiere de una inversión. Es una inversión alta, pero es una inversión que hay que hacerla. Pero es una inversión que además va a satisfacer un derecho de la población. Es un derecho de la gente, contar con un servicio nacional, que sea nacional, de atención a sus emergencias, que tiene un hijo, que tiene un familiar grave,
necesito una ambulancia ahí rápido que llegue y que resuelva ese problema. Que tiene cualquier situación, cualquier emergencia, no importa. Tiene derecho a disponer de ese servicio, pero ese servicio, para instalarlo, aquí se estuvo hablando en gobiernos anteriores de un impuesto para ese servicio. Sí, sí. Se estuvo hablando de un impuesto para instalar ese servicio aquí en la capital. Y resulta que no, que fue rechazado, por las razones que sea, el que se pusiera ese impuesto. El presidente asumió como tarea instalar el Sistema Nacional de Atención a Emergencia, el 911, que ha sido un éxito en todo el Gran Santo Domingo, que ahora va para Santiago, para Puerto Plata, para San Cristóbal y Jaina. Y que requiere una gran inversión. Y requiere una gran inversión. Con los mismos ingresos, el Estado no puede seguir aumentando precisamente la inversión que tiene que llevar a cabo para satisfacer esos derechos de la gente. La mitad de la escuela ahora mismo está en tanda extendida y está ingresando la otra mitad a la tanda extendida. Se necesita fondos para llevar la tanda extendida a todo el país de donde van a salir. Se necesita seguir construyendo carreteras. Medio país todavía necesita carreteras. Todo el sur necesita carreteras, hasta Pedernales. Hay que desarrollar la infraestructura en los lugares que son puntos turísticos de donde van a salir los fondos. Es decir, de dónde van a salir los fondos para el país que la Estrategia Nacional de Desarrollo ha establecido que queremos y que merecemos para el 2030. ¿De dónde van a salir los fondos? Pues tienen que salir de donde tienen que salir. Primero de la gente que se está aprovechando, aprovechando del crecimiento de la riqueza del país, porque estamos produciendo riqueza. Pero primero de los que no pagan. Sobre todo de los que no pagan. Primero de los que no pagan y luego de los que están generando riqueza. Pero vamos a hablar en el pacto fiscal de eso. De cualquier Se cosa, está convocando a un pacto. Ahí es que deben ir los sectores a decir lo que tienen que decir, a proponer lo que tienen que proponer, no a estar inventando como están estos señores, confundiendo a la gente, hablando de nuevos impuestos, hablando de reforma fiscal, cuando el gobierno lo que está es convocando a un pacto. Convocando a un pacto social, es decir, un pacto en la sociedad, con los empresarios, con el Estado por el otro lado, con las diferentes instituciones que convergen en el hacer, hasta en estos mismos técnicos mentirosos, incluyéndolos a ellos, que vayan y digan en el pacto. Y asociados a otros pactos, como es el eléctrico. Claro que porque, sí. Aunque son dos pactos diferentes, están vinculados como usted tiene que saber de dónde va a seguir sacando el 4 para esto, el tanto para lo otro y el tanto para lo otro. Sí, porque los maestros de la UAS y la UAS entienden que necesita un mayor presupuesto. Claro. El Colegio Médico Dominicano está en la calle, está en medio de la calle pidiendo el no sé cuánto % para el sector salud, pero sobre todo para ellos también, para que les aumenten su sueldo a todos ellos. ¿Sí? No solo su sueldo, sus beneficios. Sí, tienen derecho, pero ¿de dónde sacamos los cuartos? ¿De dónde los sacamos? Para el sector salud, para el sector de la educación superior, en este caso la UAS, que es la institución superior de educación superior pública, que tiene la mayor población estudiantil. Que tengamos que revisar todo eso, sí, tenemos que revisarlo, indudablemente hay que revisarlo, pero mientras tanto tenemos que resolver los problemas porque es verdad que se necesita dinero para invertir en la educación pública superior. En fin, solamente un pacto fiscal al que se comprometa todo el mundo, no impuesto por el gobierno, no impuesto tampoco por sectores de la sociedad al gobierno para que el gobierno se lo imponga al pueblo, como se ha hecho antes. O no obtenga los recursos.
de eso se trata, de un pacto, de que nos sentemos todos. Lucas le llama revisar. progresivo. Progresivo, un pacto fiscal progresivo. Bien, de eso se trata, de un pacto. Sentémonos, vayámonos al pero diálogo. hay que insistir en que estos son temas de vital importancia para la nación y que no se deben tratar a modo de tontería o de politiquería. Claro. La oposición, a menos que sea oposición a la estrategia ya acordada, porque esto hay que decirlo, también la Ley Nacional de Estrategia de Desarrollo fue acordada por todo el mundo. Acordada por todas las fuerzas políticas. ¿Cómo se les ocurre ahora convertirse en opositores o en obstaculizadores de la ejecución de la ley, del cumplimiento de la ley? Ahora que nos vamos a preguntar si es necesario o no un pacto fiscal, o por qué se contempló en lo otro, por qué fue una condición que incluso se ha retardado, como se retardó también la aprobación final de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Porque ahí es donde está el tema, que cosas que debimos haber hecho hace 60 años, todavía tenemos que enfrentarnos a fuerza. Debimos aprobarla en el 2000. Pero por favor, estaba aprobada desde el 2000. 30 años. No, se pudo terminar por fin en el 2000 en el Congreso. Una cosa increíble. De acuerdo, que es una reforma pendiente del ciclo de reformas de la década del 90. Del siglo pasado, porque hay que hablar ya así, del siglo pasado. Esa es la realidad. Lo que pasa es que hay sectores aquí que quieren impedirle a la gente, a la mayoría del pueblo dominicano, el acceso a mejores condiciones de vida, el acceso a sus derechos. Quieren seguírselo impidiendo. Escamoteándoselo. Por la vía de que de la obstaculización. Ahí viene lo otro. No importa la naturaleza del pacto, siempre y cuando sea democráticamente, se arribe a él democráticamente. No importa el contenido como tal del pacto, Ramón. Lo cierto es que las cargas se distribuyen. Lo cierto es que así como, dependiendo del objetivo que tenga una determinada reforma fiscal o pacto fiscal, usted decide, bueno, a este sector, como se ha hecho con el sector turismo en su momento, o como se ha hecho con el sector zona franca, o como se han hecho con los sectores industriales, o como se han hecho con los sectores comerciales. A estos sectores nosotros los vamos ciertamente a beneficiar con este tipo de incentivos o con este tipo de modelo impositivo, etcétera. Y el Estado va a buscar entonces en otros sectores, vamos a caerle atrás a los que no pagan, que son un 27, un 30%, pero además tú tienes unos niveles de informalización terribles también, que afecta a los trabajadores del sector informal y que los excluye por igual porque no se identifican sus ingresos o sus fondos o su modus vivendi, operandi, no son identificados, no son formalizados y la gente también pierde calidad de vida por la informalización. Pero usted puede distribuir la carga y por momento usted la mete en el medio y por lo menos en el momento lo mete de este lado y después aquí y saca un chin aquí y un poco allá, porque el desarrollo de un país es una cuestión integral que involucra a todos los sectores. Hay que ir siempre en defensa de los sectores más débiles, por 1000 razones, por el impacto externo, por los fenómenos naturales, porque no se les apoyó antes, por el abandono al que estuvieron sometidos. Entonces usted va con políticas tributarias, con una reforma fiscal que tiene que ser diseñada en función de los propósitos que usted persigue, que quiere el Estado, favorecer al sector exportador, favorecer al sector etcétera. Eso es diseñar una política fiscal que tiene que reflejar la vida del país y de sus sectores productivos todos. Es bueno que nosotros digamos que el pacto fiscal que está convocando, el que convoca esa ley,
es un derecho del pueblo dominicano. Y el pueblo tiene que salir a defender ese pacto. Ese pacto fiscal tiene que asumirlo el pueblo dominicano para que no sea a él a quien se le echa cada rato el peso de la carga fiscal, sino que lo carguemos todos, todos los sectores, los que más tienen que cargar, que carguen, y los que tienen que cargar menos, que carguen menos, y así sucesivamente, que se distribuya la carga, pero que el Estado cuente y el gobierno cuente con los fondos que necesita para poner en marcha esa estrategia nacional de desarrollo que está ahí. Es un derecho del pueblo ese pacto. Así que así es que hay que presentarlo. Quédese ahí porque de esto habrá que hablar mucho y aquí está Ecomundo. Dicen, Ramón, que Ecomundo está con el Brexit. Con el Brexit. Con el Brexit. ¿Será cierto? Vamos a ver ¿Será cierto? Que lo diga el propio Lucas Vicen. Ecomundo, ojalá, quédese ahí.